Si queremos entre todos, podemos hacer un mundo mejor porque por difícil que parezca, se puede. El filósofo nacido en 1895 en la India, Krishnamurti, murió en 1986, decía que con un 10% de cualquier población que obrase correctamente, el 90% restante obraría en consecuencia. Evidentemente, no hay en ninguna parte del planeta un 10% de ninguna población que actúe así, que actúe correctamente. Gracias por estar ahí. Hoy tenemos para ustedes entrevistas con José Omar Henry, Carlos Gatti, Edgardo Donoso, curador de la muestra Homenaje a Alberto Machiavelli, agenda filmada y mucho más. Antes, como de costumbre, los auspiciantes y el deseo de siempre. De aquel lado, esténse bien. Las siguientes firmas auspician el cuento de la buena pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. Laboratorio Civic, 3 centros de atención a pacientes. Presidente Roca 746, Oroño 33, Ceballos 249. Mucho más que el resultado de un análisis. Grupo OSDE. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Ambrosio Gatti. 55 años de Fante. Tecnologías para la producción. Delfín. Telas de tapicería, cortinería, toldos. Diego Obligado, Galería de Arte. Boulevard Oroño 29, teléfono 440-6585. Calidad académica y compromiso social. Instituto Universitario del Gran Rosario. Promoviendo una cultura universitaria inclusiva. Interfaz, soluciones gráficas. Diseño e impresiones en pequeño y gran formato. España 1666, casi esquina Pellegrini. Teléfono 425-6385. Fonoaudiología, autoemisiones acústicas. Teléfono 152-524-345. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura. Salta 2969, departamento 3. Teléfono 438-5867. Previnca Salud, llevando salud a tu casa. Teléfono 426-2201. En el Museo Castañino, curada por Rafael Sendra, puede verse una muestra de Carlos Gatti, Vigencia del Realismo. Charlamos con Gatti la noche de la inauguración. Vigencia del Realismo, ¿el nombre se lo puso Sendra, el curador de la muestra, o vos? Lo pusimos de acuerdo con Sendra. Bueno, a mí me pareció adecuado porque realmente todas estas cosas que he pintado tienen su referencia real. Tienen, por ejemplo, qué sé yo, hay un cuadro por allá que fue uno de los primeros de este tipo de cosas, y lo hice porque yo vivo enfrente a lo que era Piluso, del bar, y de pasar frente a Piluso, entonces finalmente salió ese cuadro. Y así que hay una referencia real y la obra está basada en ella. Entonces por eso me pareció que el realismo era realmente... La selección de la obra expuesta acá, ¿cómo fue? ¿Tomaste que hicieron un recorte con Sendra? Sí, lo que pasa que históricamente lo que sucedió fue que Rafael estuvo viniendo a casa por segunda vez, los había visto estos cuadros hace tiempo ya, y volvió ahora el año pasado a verlos otra vez, escribió todo un material sobre estos cuadros, y él tuvo el gestor entonces de la muestra, que digamos es la etapa esta que se llamaba en su origen el juego de la mirada. Que fue exhibido en la Alianza Francesa, si no me equivoco. Sí, exacto, en la Alianza Francesa se exhibió una parte se exhibió también en la sede de la universidad. Pero ahora esta vez está completo toda la etapa. ¿Cómo te sentís viéndolo acá en el Museo Castañino?
Bueno, realmente me siento muy bien. Ahora realmente no lo había visto todavía colgado y veo que realmente el museo me ha acompañado muy bien. La gente con la cual traté, muy amable, vinieron, por ejemplo, a buscar los cuadros, los embalaron, los llevaron, los trajeron. Y ahora veo que han colgado en forma muy buena, iluminaron muy bien. Mi formación en pintura proviene del taller de Grela, fundamentalmente. O sea, yo estuve 4 años en el taller de Grela, del 62 al 66, y después formación ulterior no tengo en particular. Y previamente a eso había hecho estudios de dibujo humorístico, de publicidad, etcétera. Tuviste una participación muy intensa en unos años muy activos en Rosario con cosas que tenían que ver con cierta transgresión, o sin la palabra cierta, con la transgresión directamente, que te condujo a una encrucijada también, que fue la etapa de la muerte de la pintura, dejar de pintar y qué sé yo. ¿Cómo fue eso? Contanos. Y sí, el asunto fue que justamente se gestionó para mí el asunto en el taller de Sendra con compañeros Juan Pablo Renzi, Eduardo Favario y Aldo Bortolotti, y nosotros entramos a cuestionarnos, es decir, entramos a ver que la pintura en el siglo XX había tenido un desarrollo y se movía y cambiaba a una velocidad tremenda contra el estatismo que mostraba el arte académico que se mantenía en la ciudad y demás. Entonces entramos a hacer una serie de cosas que eran revolucionarias y empezamos entonces a exponer y demás, se nos aunó otra gente y finalmente se formó un grupo de vanguardia, ahora conocida como la Vanguardia Rosarina, que era un grupo grande, como de 20 personas, y que estaban por, digamos, la novedad, entre comillas, en el arte, es decir, expandir los límites del arte, probar cosas nuevas. Traíamos mucha información de afuera y bueno, y eso dio lugar a que hiciéramos exposiciones en Rosario, en Buenos Aires, con estructuras primarias, objetos, etcétera. Todo ese movimiento fue politizándose y llegó finalmente a las obras de acción política, fundamentalmente la mítica Tucumán Arde, que fue, digamos, la culminación de esa etapa. Yo me separé del grupo porque no compartía demasiado ese tipo de ideas y de todas maneras, a pesar de que me había separado, me sentía también, cuando llegó el momento de decir que el arte no era posible, que el arte que pretendía ser revolucionario se incorporara a las instituciones y fuera, digamos, fagocitado de esa manera. Entonces, bueno, ahí fue cuando decidió todo el mundo no pintar más, la muerte de la pintura. Y bueno, ahí estuve yo también muerto para la pintura. Después, reflexionando, ahora me doy cuenta que como yo tenía la vocación y la necesidad de hacer algo gráfico, finalmente volví a pintar. Le pasó lo mismo a Juan Pablo Renzi, Eduardo Favario tuvo un final trágico y Aldo Bortolotti, bueno, lo he visto muy poco, la última vez que lo vi estaba igual, pero no tomó nunca más un pincel, creo. Vos te has tomado tu tiempo, nunca tuviste apuro, las series, las etapas que estuviste haciendo después de esto que nos contaste fueron tranquilas, nunca estuviste ausente, pero tus apariciones no fueron muy continuadas. Con cierta continuidad sí, seguro, pero muy espaciadas, quiero decir, entre una y otra, ¿no? Y ahora estás trabajando, ¿cómo? Sobre todo en los últimos tiempos. ¿Y ahora cómo estás? ¿Trabajando? Sí, ahora justamente, a impulso de todo esto que sucedió, yo estaba, digamos, hasta el año pasado, por ahí, un poco como en una decepción de la pintura, es decir, como ¿para qué voy a pintar si no pasa nada? Una cosa por el estilo. Ahora con todo esto, toda la gestión de Sendra, incluso ha escrito él, mejor dicho, prácticamente un libro que posiblemente lo publiquemos,
Todo eso me ha entusiasmado nuevamente y he vuelto a pintar. Ahora he vuelto, digamos, he retomado el final de esta etapa. Después de esta etapa hubo una etapa corta también con cosas de este mismo estilo y estoy completando esa etapa nuevamente. Decime, ¿en qué sentís que cambiaste radicalmente de aquellos años de la vanguardia rosarina? La etapa primera de formación, donde además, por ejemplo, Gabriela a sus alumnos les hacía hacer, cuando sentían que estaban más o menos maduros, una muestra y los demás compañeros compartían, criticaban, opinaban. ¿Qué cambió de ese muchacho de aquellos años a vos hoy, Carlos Gatti? ¿Qué diferencia fundamental hay en Gatti entonces y ahora? Bueno, yo creo que pienso, ¿no?, que el cambio fundamental se dio, digamos, alrededor de los años 70, 70 y pico, fin de 70, 80, donde yo había vuelto a pintar y había vuelto a pintar lo que pintaba en lo de Grela. En ese momento yo empecé a trabajar, hacía unas naturalezas muertas que se fueron transformando en grandes objetos de vidrio, y con todas las sombras, luces y demás. Y ahí yo me planteé de repente que, bueno, ¿por qué pinto? Bueno, pinto porque me gusta pintar. Entonces, esa fue una cosa fundamental que yo hasta ahora no la había. Es decir, no pinto para pintar como, ni pinto porque fulano de tal dice que debo pintar. Es decir, pinto porque yo quiero. Sin embargo, está bien, correcto. Sin embargo, dijiste que al no haber recibido en estos últimos años una retribución, no digo económica, una devolución respecto de tu obra, sin embargo, a pesar de esto que estás diciendo, que te gusta pintar, estuviste preguntándote o diciéndote, ¿para qué pinto? ¿Voy a dejar de pintar? Sí, exactamente. Es decir, llegué a un determinado vaciamiento o agotamiento, pero de todas maneras en aquel entonces yo planteé que pinto porque quiero y pinto lo que quiero. Y utilizo las distintas cosas bien como se me da la gana. Es decir, si quiero usar un collage, uso un collage. Si quiero hacer chorreadura, hago chorreadura. Si quiero hacer texturas, hago textura. Si quiero hacer la temática, la elijo yo. Entonces, de ahí en adelante empecé a trabajar de esa manera. Bueno, eso, como decíamos recién, me llevó sí a un agotamiento. Con cierto, digamos, cuando un poco se planteó hace unos años atrás, a nivel institucional acá en Rosario, por ejemplo, como que la pintura no era más válida, que había que estar en la cosa más moderna, en otro tipo de arte. Ahí de ahí me surgió ese... Sufriste un poco en carne propia lo que seguramente otros sintieron cuando ustedes eran el grupo de vanguardia. Exacto, sí, pienso que sí. Pienso que sí. De todas maneras, pienso que mi actitud tenía la validez de esos dos preceptos que me planteé. Es decir, yo pinto porque quiero y pinto lo que quiero. ¿Y seguís en eso? Y sigo en eso, sí, completamente. ¿Qué es el arte? Bueno, para mí el arte es una forma de expresión sin la cual yo no estaría completo. Es decir, una forma de expresión, en este caso una expresión gráfica, y que puede llegar a través de lo que uno hace, puede llegar a otra persona para comunicarle algún tipo de mensaje, de idea, de concepto y demás. Es decir, fundamentalmente pienso en el arte como eso, como una tarea que incluye un mensaje posible hacia otra persona, lo tome esta o no lo tome. La exposición de Carlos Gatti, muy buena muestra, puede verse en el Museo Castañino hasta el 28 de septiembre. En el Museo Esteves, Hilando Arte, muestra de obra textil, curada por Leandro Comba. Los diseños son de Carolina Paveto, realizados por tejedoras de Santiago del Estero, de las que se encontraban aquí la noche de la inauguración Bernardina de Jesús Paz,
Nelsa Lindina Silva y Sofía Ruiz. Hablamos con ellas y con la diseñadora. Bueno, estamos viendo una muestra de textiles. La idea fue rescatar de las raíces tradicionales santiagueñas, conservarlas, difundirlas. Y bueno, el aporte de las teleras es fundamental. Sus creaciones, sumado al aporte como diseño que yo les puedo dar, se crean obras que trascienden lo espiritual. Entonces, por eso en mis postales he colocado una frase de Kandinsky en la cual él alude a que cada creación expresa el sentimiento del momento que la persona está haciendo su obra. Es una creación, no solo que en su comienzo tiene el diseño que surge de la imaginación, del mismo cliente, tiene todo un detrás. Y después también el aporte de ella, que es fundamental, por supuesto, siempre tiene una cotita que agrega el diseño mío. ¿Es así? ¿Ustedes agregan alguna cosita al diseño? ¿a veces qué? A veces sí, a veces no las dejo porque el cliente pide cosas específicas, pero hay... ¿Cómo es esto de interpretar el diseño de Carolina? Sería cuando ella me pide una pieza, se lo hacemos de la lana, hilado, y bueno, se lo hace las obras que ella se pide, con cosas teñidas natural, o si quieren tinta, se lo hace al pedido que ella quiera. ¿Trabajan juntas o cada una por su lado? Juntas trabajamos nosotros con ella. ¿Las tres trabajan? No, ella aparte. Esta parte. Y bueno, Ellas no son las únicas, ¿eh? Hay gente que no ha venido porque no ha podido, pero también faltan 3 teleras más. Pero... ¿Por qué Santiago, Carolina? ¿Por qué Santiago? Santiago, bueno, yo empecé a conocer Santiago mi marido tiene campo y me empecé el contacto con los telares, me fueron atrapando. De a poquito, y la sabiduría que tiene esta gente, que es increíble. La paz espiritual, es imposible que no te atrape, imposible. ¿Qué tiempo le dedican? ¿Cuántas horas por día? ¿Cuánto tiempo lleva completar un trabajo? Y bueno, esta técnica lleva tiempo. Bueno, se hace 20 centímetros, 25 centímetros por día, según la aplicación de los dibujos que lleva el baetón. Ahora en los chusis andamos un poquito más rápido, porque se trabaja más rápido y... O sea, la técnica que le estoy hablando del chusi que se ve allá. Esta es la técnica del baeto. ¿Baeto? Baeto. ¿Qué significa? Y bueno... ¿Cómo es la técnica del baeto? Porque se trabaja con hilo sencillo. El chusi con el hilo medio. Y el chusi se trabaja con la pala, con el telar criollo. Y en cambio el baetón se le tiene que aplicar un peine, no el peine de peinarse, un peine de madera, perdone. Está bien. Y bueno, por eso. Sentada se trabaja esto. ¿El hilo que se utiliza, lo que utilizan para tejer, ya tiene color previamente o le dan el color después? nosotros lo hacemos los colores y nosotros hilamos lana blanca. Y entonces después el color que pidan, estamos haciendo los colores. ¿Cómo aprendieron esto? Como nuestros padres, la mamá, mis abuelas han sabido y bueno, nos han enseñado y yo por lo menos desde bien chiquita empezaba a trabajar. Yo le robaba hilitos a mi mamá y iba escondida a tejer. Y ella me retaba y al último me decía, bueno, ya que quieres tejer, te voy a hacer tejer fajitas. Y empezaba a tejer fajitas yo, pero hacía feo. Y me hacía desarmar y me pegaba en la mano de mi mamá. Y yo lloraba. ¿Por qué me tienes que hacer eso? Con tanto sacrificio estoy haciendo y me vuelves a hacer... No, tienes que aprender una cosa buena, no mala. Y gracias a ella he compuesto mi trabajo y creo que mi trabajo está bien hecho. Por eso toda la gente me está felicitando ahora, para la edad que yo tengo. ¿Qué edad tiene? 84 años. Lo que hay que rescatar del lugar donde ellas viven, en el monte, casas de adobe, sin agua, sin las condiciones en las cuales vivimos nosotros, y salen estas maravillas. ¿Y por qué no pueden estar en un lugar mejor ya que hacen estas maravillas, por ejemplo? Ellas aman ese lugar. O sea, ¿ellas no quieren irse de ese lugar? No. Es un lugar. No, el pueblo no me gusta el pueblo. No le gusta el pueblo, o sea, la ciudad menos. ¿Y cómo le suena estar ahora en un museo viendo sus obras colgadas?
me siento bien, feliz, contenta. Te encontramos feliz al leer que están colgadas con un aprecio, así que por eso mismo estamos aquí nosotros. Muy agradecida, gracias a Caro que me trajo, me invitó y bueno, no terminaré de agradecerle a ella. ¿Hace mucho que estás en esto? Y hace bastante, sí. Lo que pasa es que empecé con otras teleras y cuando las conocí a ellas, sobre todo, la primera persona que conozco de esa zona es Berna. Sentí algo muy especial, no lo puedo explicar, y me fue atrapando, y bueno, entre nosotros hay lazos de cariño, de mucho amor, entonces trasciende ya lo que es comercio. Por eso, bueno, ahora estamos todas juntas en el hotel. Yo las quiero mucho, muchísimo. ¿Hasta cuándo se puede ver la muestra? Y va a estar un mes la muestra, un mes aproximadamente. Edgardo Donoso Santini fue el curador de la muestra sobre Alberto Machiavelli, Resistencia sensible desde la sintaxis plástica. Merecido recuerdo para quien fuera un excelente y querido artista de nuestra ciudad. Otra muestra que vale la pena visitar. Hablamos con Donoso, nos dijo esto. ¿Cómo surgió este recuerdo y seguramente homenaje, aunque no se llame así, a Machiavelli, Edgardo? Bueno, en realidad amigos de Machiavelli, también los familiares, se contactaron con el museo, armaron un proyecto y ahí surgió un poco la idea de, después de 5 años de que Machiavelli murió en el 2010, se hiciera esta muestra o homenaje, ¿no? ¿Cómo resultó? Voy a usar una palabra que no es la correcta, escarbar, investigar. ¿Cómo resultó? ¿Cómo lo conocías a él personalmente? No lo conocía. De alguien que no conociste, a través de su obra, de investigar su trabajo en distintos momentos de su vida, ¿qué opinión se te forma? Bueno, en realidad la obra surge inicialmente, mejor dicho, el encuentro surge de la invitación y a partir de ahí empecé a utilizar los mecanismos que también aconsejo a mis alumnos en metodología de la investigación. Un poco ver la obra y después acceder a través de entrevistas con la familia, haciendo preguntas, tratando de saber acerca de su vida. Tal vez yo fui o era el menos indicado para hacer esta muestra, porque en realidad había mucha más gente que lo conocía, que sabía de él, digamos, que había estado también con él en muestras. Pero me permitió también a mí elaborar un ABC, un principio de investigación sobre su obra. Y lo que me pasó fue que apenas vi la obra, encontré 2 cosas que me parecieron extrañas, digamos, ¿no? Y que fue un poco lo que después se transformó en la idea para la muestra. Una era que él era ilustrador, grabador y pintor, y no trabajaba del mismo modo en cada una de sus materiales de expresión. Y otro elemento fue tratar de ver si debajo de esa superficie intimista, con objetos de un rincón de la casa, con los cuales trabajaba, simples y cotidianos, si no había también ahí una sospecha de crítica social. Por eso quisiste estar ubicado cerca de esta obra. Sí, porque de hecho el catálogo, el texto, comienza analizando esta obra en particular, sobre todo porque esta obra tiene una especie como de contexto, mejor dicho, de unificación, de mezcla armoniosa de los 3 elementos, ¿no? Una gran capacidad para el trabajo de la reproducción, para el trabajo de la mímesis, de la copia. Además también una cuestión de ilustración muy intensa y además también una cuestión pictórica, ¿no? Y de crítica social. O sea, ahí se arman esos tres vínculos que quedan fuertemente atados en esta obra. Digo esto porque me pareció como que el artista tenía una, a ver cómo decirlo, esto es una especie de hipótesis, ¿no? Como que tenía una división en el modo en que él concebía el arte y la artesanía. O sea, para él seguramente la ilustración era un trabajo que a lo mejor le costaba y la pintura era el espacio de apertura y de libertad. Pero él era el mismo en cada una de sus expresiones. Entonces lo interesante era rescatar en esta muestra no solamente una faceta, la de pintor, sino la de un artista que podía producir en diferentes planos: grabado, pintura,
ilustración, dibujos y también pintura. ¿Cómo era Eduardo Machiavelli para vos que no lo conociste a través de esta investigación? Bueno, yo creo que uno puede conocer a una persona por los efectos que produce en la gente, en nosotros. Y me parece que él tenía un modo de ser que impactaba en un plano altamente sensible. Quiero decir que él en realidad me parece que generaba en los otros una enorme amistad. O sea, tenía un alto carácter empático. No lo veo como una persona que haya sido cuestionadora, crítica, sino en todo lo contrario, como una persona que en realidad le gustaba hacer lo que le gustaba, que era pintar, dibujar. Incluso el hijo en un momento dado dice de una de las entrevistas, si a mi papá vos le dabas, por ejemplo, tango de fondo, óleo y tela, y algo que dibujar, y él era feliz. O sea, y la esposa dice en un momento dado, y yo lo veía feliz a él, y no le importaba el tema de la venta, le importaba el tema de esa felicidad que aparecía en esa producción, ¿no? En lo personal, ¿hay alguna manera de su trabajo, alguna disciplina de su trabajo que te interese particularmente en lo personal, subjetivamente? Sí, en realidad lo que me interesó mucho de la obra de él fue, yo a veces cuando hablo parezco muy, así como hoy le comentaba a una de mis compañeras, como muy a lo mejor frío, ¿no? Pero en realidad lo que me interesó mucho en él es cómo él hace soportar cierto espíritu crítico, en el secreto que implica reservarlo no en la forma de representación, sino en la estructura. Quiero decir, él hace crítica desde la forma, no desde el contenido. Por eso es que a mí eso me llamó mucho la atención. Cuando en la época de las vanguardias el surrealismo, por ejemplo, utilizó mecanismos de crítica sobre el pensamiento a lo mejor dominante, hegemónico, utilizó recursos que luego ese sistema los devoró, los tragó, digamos, los incorporó. Pero seguramente en ese silencio sutil de la obra de este artista, esos recursos no van a poder ser aprovechados por el sistema, porque no están en el plano del contenido, sino están en el plano de la forma. ¿Tenés que recomendar la muestra a alguna persona que te interese que lo vea, o a tus alumnos, o a alguien que se acerca y te pregunta, che, así que curaste una muestra que está en el Castañino? Brevemente, porque no tenés tiempo, porque la otra persona se está yendo, ¿cómo le recomendás la muestra de Machiavelli? ¿Por qué? Bueno, en principio creo que le recomendaría que venga a ver la muestra porque es una muestra que expresa una subjetividad, hay ahí, digamos, en todas las obras hay un sujeto que se está expresando. Pero además también recomendaría la mirada atenta porque la obra tiene secretos, como decimos en semiótica, ¿no? Guarda elementos que hay que observarlos con detenimiento para poder encontrarlos. Una palabra para definirlo. ¿Cuál usarías? Apasionado. Vamos a recordar una excelente película de 1962 dirigida por René Mujica, Hombre de la Esquina Rosada, basada en el cuento de Jorge Luis Borges. Fue estrenada el 26 de junio de 1962 y dirigida, como acabamos de decir, por René Mujica. Los intérpretes principales eran Francisco Petrone, Jacinto Herrera, Walter Vidarte y Susana Campos. Se trata de una adaptación del drama del cuento de no más de 6 páginas, escrito por Borges, que transcurre durante unas pocas horas de la noche y en medio de un baile alrededor del año 1900. En la adaptación, la historia se ubica en los suburbios de Buenos Aires en 1910, en el contexto de los festejos por el centenario de la Revolución de Mayo. Debido a eso ha habido un indulto general y entre los presos liberados se encuentra Francisco Real, conocido como El Corralero, encarnado magistralmente por Francisco Petrone, que afirma su personaje no querer tener problemas con nadie, pero se va dirigiendo a su destino final en la culminación de esa noche donde el destino, el coraje y la tragedia se pondrán de manifiesto. Fue la última película en la que actuó María Esther Busquiazo, muy buena característica de nuestro cine, conocida por haber encarnado el personaje de madre
de Luis Sandrini en populares películas del famoso actor. Aquí, la madre de Nicolás Fuentes. También están en el elenco Berta Ortegoza, como Julia, un papel destacado, y también Adolfo Limbel, Tino Pascali, Susana Brunetti, Zulma Grey, Delfor Medina y Ovidio Fuentes, entre muchos otros artistas. La fotografía de calidad superlativa estuvo a cargo de Alberto Echevere. Joaquín Gómez Vaz, Carlos Adén e Isaac Eisenberg hicieron el guión. La música, también excelente, fue de Tito Rivero. En realidad, se trata de una película magnífica en todos sus rubros. La historia narra que Nicolás Fuentes fue encarcelado como consecuencia de la traición de Ramón Santoro, Rosendo Juárez y de su propia mujer, la Lujanera, personaje a cargo de Susana Campos. Antes de morir en prisión, le cuenta su historia a Francisco Real, un guapo de San Telmo. Real queda libre por el indulto en ocasión de las fiestas del centenario y en medio de los festejos mata a un provocador desconocido. Al saber que el muerto era Santoro, comprende que sin proponérselo será instrumento de la venganza de Fuentes. En un baile encuentra a Juárez, pareja de la Lujanera, y lo desafía en nombre de Nicolás Fuentes. Pero el otro, que no teme a Real, pero sí al muerto, que cree retornado en Real, se niega a pelear, quedando humillado y desaparecerá para siempre de Buenos Aires. Finalmente, el corralero será muerto por el oriental, que deseaba a la Lujanera. El crítico Fernando Peña dijo sobre el trabajo de Mujica: hay puro cine en cada uno de los 68 minutos de esta película. Inmediatamente después de los títulos, Mujica vincula visualmente a Francisco Real con Rosendo Juárez a través de un caballo negro que se desboca y que luego resultará ser una figura para designar a la muerte. Un ciego, amigo de Nicolás Fuentes, tropieza con Francisco Real, pero aunque no cambian palabra, es obvio que en el guapo presiente al muerto, y esa premonición no es gratuita porque Real está a punto de vengar a Fuentes por primera vez. Los diálogos son mínimos y rigurosamente informativos. Cuando la Lujanera le dice a Rosendo que le gustan los hombres hechos, está trazando su recorrido previo, del prostíbulo a Fuentes y a Rosendo, pero también su itinerario posterior, de Rosendo al oriental, pasando por el corralero. Cuando lo mata, el oriental se justifica como personaje y adquiere una nueva función narrativa porque marca el final del protagonista, pero también su comienzo, ya que esta primera muerte y la posesión de la Lujanera no hacen otra cosa que inaugurar su propia vida de guapo, concluye Peña. En una entrevista que le hicieron en Radio Nacional de España, Borges dijo que de todas las adaptaciones para el cine que se habían hecho de sus obras, había una sola muy buena, esta, Hombre de la Esquina Rosada, una película que consideraba admirable y, son sus palabras, muy superior al relato endeble en el cual se inspiró, agregando que prefería callar su opinión sobre otros filmes basados en cuentos suyos. Petrone obtuvo el premio al mejor actor en el primer concurso de cine de habla castellana paralelo a la reseña mundial de festivales cinematográficos de Acapulco en 1962. Susana Campos fue distinguida con el premio Perla del Cantábrico a la mejor actriz de habla hispana en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián del mismo año, 1962, así como la película fue considerada la mejor por el Instituto Nacional de Cinematografía. Hombre de la Esquina Rosada era uno de los cuentos que integraban el libro Historia Universal de la Infamia, publicado por primera vez en 1936. Una película de calidad infrecuente que vale la pena ver, así como conviene releer el cuento de Borges, que lejos de ser endeble, como dijo en la mencionada entrevista radial, es muy bueno y excelente, repito, la película Hombre de la Esquina Rosada.
José Omar Henry presenta Reflexiones Constructivas en la Sala Boglione de la Escuela Musto, Sánchez de Bustamante, 129, una muestra que también vale la pena llegarse a ver. Henry nació en Minas, Uruguay, en 1949, radicado en Rosario. Desde 1984 aquí vive y aquí trabaja. Comenzó a exponer tanto en forma individual como colectiva desde el año 1982. Lo entrevistamos, nos explica el porqué del nombre de la exposición, así como el porqué de su obra. Se llama así porque surge a partir de, digamos, trabajé el tema del constructivismo, mis cercanías con Torre García se pueden encontrar allá por fines de los 80. Y tengo algunas obras de esa época que en alguna medida son el punto de partida para estas otras obras que aparecieron después, y en las cuales hay una diferencia, porque a lo mejor hay una mayor búsqueda del espacio, si bien en aquellas puede haberlo, en las primeras, hay una mayor búsqueda del espacio, me encuentro mejor con ese concepto de Torre, de que la belleza es algo que no se debe buscar, sino que es el resultado de una buena estructura, de una estructura, de una armonía, empiezan a dar eso que llamamos belleza. ¿Y cómo trabajabas ahí? ¿Trabajabas de una forma rigurosa, con compás? ¿Cómo hacías? Sí, yo trabajaba más con medida áurea, digamos. Por eso, el compás áureo te decía... Seguro. Y si bien ¿Usabas el compás áureo o simplemente usabas la medida áurea? La medida áurea. Después, más complicado todavía. Después me hice un compás. Sí. Lo tengo. Pero ya no lo uso tanto. Lo uso, digamos, la ubicación de la línea está en la medida, de los cuadrados también. Digamos, no es un trabajo a la Bartola. Sigo manteniendo esa estructura tan sólida, tan rígida, pero a su vez tan bella, por decirlo de alguna manera. Cuando se logra el equilibrio de un cuadrado, de una línea, es como que la obra empieza a adquirir ese carácter que necesitamos para parar. ¿Trabajás en un primer momento con algún tipo de diseño, con un dibujo previo, o vas derecho viejo al soporte? Voy derecho viejo al soporte, pero con un diseño que después se puede modificar. ¿Un diseño mental o un diseño en un papelito? Un diseño en un papelito, que después se puede modificar. Es decir, hay un cambio en ese sentido respecto a la obra anterior, en la que si incluía una caja o incluía una corona de espina o un embudo o lo que fuera como elemento central, se quedaba ahí, a vivir. Y yo trabajaba en función de esa idea. Acá hay como una sugerencia. Esto puede ser así, pero puede modificarse en función de cómo empieza a responder después el color. Este trabajo de color que me gusta hacer, que cada vez lo hago con mayor gusto, por decirlo de alguna manera. Yo siempre recuerdo una vez que en Tucumán me hicieron una crítica sobre esa obra, en la que el crítico se dedicó exclusivamente a fijarse, a resaltar el fondo, el trabajo del fondo, que para mí era nada más que un sostenedor de una idea, de una imagen. Con el tiempo yo fui viendo que aquello era más importante de lo que me parecía. El crítico que vio la obra allí. El crítico que vio la obra allí. No, el crítico vio la obra en ese fondo. En ese fondo, exacto. Y a mí en ese momento, te digo la verdad, es decir, fue como que, digo, este tipo se está perdiendo lo más importante. Y lo más importante a lo mejor me lo estaba perdiendo yo. Entonces, esta obra tiene que ver un poco con eso, donde empieza a desaparecer la imagen, la forma, y aparece la superficie. Y es como que la superficie y esa espacialidad me interesa que tome el protagonismo. Hay una aparición del color llamativo en tu obra, una aparición llamativa, Omar. O sea, sin ser obviamente una pintura colorista, hay mucho más color que en toda la obra anterior que yo te he conocido, salvo los primeros trabajos que hacías en Uruguay. Pero sí, esto es diferente de lo que he visto en los últimos años por el color precisamente. Lo constructivo también está presente de otra manera, pero el color es como nuevo, aparece en rojo, hay violetas. Claro, porque es como que
Antes yo estaba sujeto a una idea en la que había algo de sordidez. Había una cosa un poco sórdida, un poco oscura, por decirlo de alguna manera. Una vez me acuerdo que Porta me dijo, yo andaba con una remera gris y una campera media negra, me dijo, vos estás para vestirte. Siempre me acuerdo de ese dicho de Rubén en aquella época. Y a lo mejor era un poco así porque yo me ataba mucho a ese concepto. Ahora, como estoy más liberado y me interesa más que aparezca esa superficie, a lo mejor estoy un poco más liberado y el color empieza a aparecer. ¿Te lo permitís? Me lo empiezo a permitir, exactamente. Lo que hablábamos hace un rato. Yo nunca trabajé con colores saturados, a no ser en mi primera obra, donde era una imagen con un sentido social, político, y me interesa quebrar, y me interesa buscar el gris, que aparezca, que sugiera, me da trabajo. ¿Viste? Yo hoy le decía a los chicos acá que preguntaban, no me resulta sencillo. Es decir, yo me imagino la obra de una determinada manera, pero nunca sale como me la imagino. Que empieza a aparecer la superficie, me empieza a interesar ahora sí esa superficie que antes contenedora de algo, ahora es en sí mismo, se contiene a sí misma y empieza a sugerir desde ese lugar, ¿no? ¿Y la textura cómo la conseguís, Omar? Y trabajo a punta de pincel o a punta de... utilizo como herramienta una esponjita o cualquier cosa que me sirva para instalar color sobre color. O sea, es una vez y otra vez y otra vez. Es una vez y otra vez y otra vez. Por eso el acrílico es ideal en ese aspecto. Porque vos si querés seguir enseguida podés, si querés. Con el óleo ya cambia, el tratamiento es diferente. ¿Cuál es tu formación, Omar? Autodidacta, total. Y es más, es decir, a veces yo hoy hablaba con unos amigos, yo les decía que no sé de color. Yo no tengo una formación teórica de color. Es decir, es lo que me sugiere, es lo que me calma, lo que me convence, es lo que me hace creer en lo que estoy haciendo. Cuando eso ocurre, la obra está. Cuando eso no ocurre, hay que seguir buscando. Pero no me gusta verlo desde el lugar del conocimiento. Me parece que se pierde lo más interesante de este juego, que es lo que aparece, lo que ocurre mientras uno trabaja, mientras uno provoca, mientras uno genera un poco esa cuestión, ¿no? Hay algo que Borges dice, la inminencia de una revelación que no se produce, dice él, ¿no? Es quizás el hecho estético, esa es la definición de Borges. Y a mí me encanta eso, porque me parece que en definitiva la pintura se parece mucho a eso. Sí, también decía, el arte ocurre, que es más o menos lo mismo con otras palabras. El arte ocurre, exactamente. Se instala. ¿Cómo estás trabajando? ¿Todo el día, cada tanto, cuando tenés ganas? ¿Tenés una rutina o no? No tengo una rutina. No trabajo todos los días, por ahí trabajo todos los días. Por ahí puedo pasar 2 o 3 días, una semana sin trabajar. No tengo. Y menos, a lo mejor en alguna otra época trabajé con mayor dedicación. Pero ahora es como que reflexiono mucho. La otra vez leía que alguien decía que no tenía mucho para decir. Yo a veces pienso que tampoco tengo mucho para decir ya a esta altura. Quiero que lo diga la obra, quiero que la obra me sugiera, y si uno está atento a lo que la obra sugiere, uno va encontrando, ¿no? Y la obra empieza a decir, no con palabras, porque es intraducible, no hay que tratar de entender o de traducir en palabras un lenguaje plástico. Hay que tratar de aceptar como es y ser cómplice un poquito del autor. El espectador tiene que ser un poco cómplice, uno especula con esa complicidad y ahí es donde se puede creer un poco en la magia, ¿no? Yo siempre digo que uno le gustaría que el espectador tuviera el mismo tiempo frente a la obra que tuvo uno. A lo mejor sería la forma de poder acceder y de poder relacionarse mejor, pero bueno, eso sabemos que es imposible y es una tontera, digamos, un juego en el que uno plantea, ¿no? Es decir, yo creo que uno de los problemas que tiene la pintura es el tiempo que no se le dedica. Y entonces se pierden un montón de cosas. Yo tengo confianza en que ese tiempo de dedicación del otro como espectador, esa mirada con ganas y con tiempo, yo creo que está volviendo, inclusive, no que va a volver, creo que ha comenzado a retornar. Sí, posiblemente sí, hay otra, como que la pintura está volviendo, porque nunca debió irse.
Es que en realidad nunca se fue, no le dieron oportunidad. El gusto subjetivo no es un juicio de valor. O sea, porque a mí aquella obra no me guste, no la hace mala. Exacto. Y porque a mí me guste, no la hace buena. Y uno puede decir, mira, es muy buena obra, está muy bien hecha, lo que sea, la idea, la técnica, pero a mí no me llega. Eso sí es válido. Pero invalidar porque no es lo que te gusta, pero es terrible. Claro, descalificar por el uso de una herramienta diferente, ¿entendés? O de un material diferente, es un absurdo. El arte es la buena ecuación entre idea y resolución del lenguaje. Después con cómo lo haces, si lo haces con la fotografía, con video, con grabado, con pintura, con performance, con lo que vos quieras hacerlo, utilizar el lenguaje que quieras. Lo importante es el resultado. Claro, lo importante es el resultado. Decimos eso, pero también debemos reconocer que lo importante es el proceso. Para mí es muy importante el proceso. Ese proceso que te lleva a la obra, que te lleva hacia ese lugar. Es más, yo si me apurás... El resultado sin el proceso no existe, ese resultado que estamos diciendo. Claro, pero es más relevante el proceso. Es más interesante el proceso. Lo que pasa es que el proceso no queda testimonio. El testimonio que queda es la obra. Lo importante no es llegar, sino hacer camino. Exactamente, esa es un poco la idea. Porque si no, no lo podríamos hacer. Porque no estamos muy seguros de terminarlo. Pero sí estamos seguros del momento que estamos transitando. El que realmente siente esto lo sigue haciendo a pesar de lo que sea. A pesar de que no te hagan una crítica, a pesar de que no aparezcas en los diarios, a pesar de que no haya prácticamente mercado de arte, etcétera, etcétera, uno no puede dejar de hacerlo. Podrá tener etapas en las que trabaje más o menos, pero no puede dejar de hacerlo. No, porque la respuesta que me da a mí la pintura, por ejemplo, no me la da nada. Ahora me preguntas, ¿qué respuesta me da? Y no sé, pero me calma. Siempre pensé que tenía que pintar. ¿Por qué? Y no sé por qué. Porque se establece una relación con el lenguaje, con la imagen que aparece, con la obra que surge, que te da ciertas respuestas, y uno sigue buscando esas respuestas, haciéndose las preguntas, casi te diría con la certeza de no encontrarlas. Y eso es lo que nos mantiene. Y eso es lo que hace que uno siga en el camino. Sí. Volvemos a hacer el mismo tipo de paradoja que dijimos recién. O sea, no importa la respuesta, importa la pregunta en todo caso, y seguir haciéndose la pregunta aunque no encuentre la respuesta. Pero sí importa seguir buscando la respuesta. Absolutamente. ¿Cómo decidís que la obra está lista para ser exhibida? ¿Te manejás también con la intuición de la forma que decías? No, hay un carácter que aparece, hay algo que cierra, que empieza a cerrar. A mí me pasa mucho eso, porque yo trabajo mucho el color, porque justamente por eso que te decía hace un rato, que no tengo conocimiento, que no manejo el color del saber, lo manejo desde la intuición de ponerlo. Entonces la obra me va diciendo cuándo aparece. Es más, a veces la obra la dejo inacabada hoy a la noche y mañana a la mañana aparezco al taller y está lista. Porque la visión de uno cambió y ya encontraste algunas cosas que no habías podido ver el día anterior, y ahí la obra se acaba. Es decir, nunca se acaba. Nunca se acaba. Yo tengo obra acá que la he seguido durante 2 años. Sí. Yo creo que hay que saber dejar la obra en un momento determinado. Si no está terminada, arrumbarla hasta recuperar el momento y el tiempo exacto para poder terminarla, y si no, decir, bueno, hasta acá, porque si no, corres el riesgo de arruinarla. Esto es un rompecabezas, y si le pones una pieza que no corresponde, no sirve. Me faltó decirte eso, que puede ocurrir eso justamente, que la obra se estropea, porque hay como una saturación, pero puede ocurrir. ¿Seguro? Porque a veces es uno el que provoca y la obra ya no tiene más nada que decir. ¿Cuánto hace que estás en esto? ¿Cuándo empezaste? ¿Qué edad tenías? Y yo empecé, mira, yo te digo, yo siempre lo digo, que a los 18 o 20 años empecé a acumular materiales y herramientas. Empecé a comprar óleo, empecé a comprar pinceles y estuve años haciéndolo, sin tocar un cartón. Y allá por donde tenía, qué sé yo, alrededor de 30 años empecé a pintar. Me acuerdo que lo primero que pinté, y eso lo dije en una nota que me hiciste allá por el año 93, 94, fue un barco anclado.
¿no? Un cartón, porque en esa época empecé pintando en óleo sobre cartón entelado a veces. Sí. ¿Y ahora tenés? ¿Cuántos años? 66. Apunto a preguntarte en estos 36 años, ¿qué cambió en vos rotundamente como pintor? Si me apuraste diría que nada. Te diría que no cambió nada. Lo que se sumaron cosas, sobre todo de los colegas. A mí me gusta mucho mirar pintura. Y cada vez me gusta toda la pintura, me gusta más. En una época a lo mejor uno sos un poco más exclusivo de determinadas cosas. Excluyente. Y te volvés excluyente. Te sentís exclusivo y te volvés excluyente. Pero sí, yo no sé si cambió algo. Yo creo que no. Previa autobiografía, Henry por Henry. Uy, qué sé yo, que soy un tipo bastante complicado. Que la pintura para mí no tiene que ver solamente con el hecho plástico. Que hay algo que lo moviliza atrás. Que hay una relación con algo que no sé muy bien qué es. Que me obliga un poco, que me lleva. Que me hace encontrar en ese lenguaje algo que me calma un poco, ¿no? Y que me da una razón de vivir, que me da una razón de sentir, que me hace percibir y que me justifica estar en el mundo y haber nacido y estar, digamos, protagonizando este fenómeno tan misterioso que es la vida, ¿no? La pintura tiene esa relación conmigo, no es una cuestión simplemente visual, plástica. Me ocurre eso con los colegas, a los que no les pido eso. Entonces lo puedo ver desde otro lugar, desde un lugar un poco más limpio de esas cuestiones. Pero mi obra en sí tiene mucho que ver con una cuestión existencial. Es una etapa de la vida donde uno se plantea un montón de cosas, se da cuenta mucho más que otras veces porque ha transcurrido una cantidad de años mayor, que estamos más cerca del final porque todos somos finitos. ¿Eso te preocupa? Tal vez no tanto como antes. A mí me preocupó mucho eso. Fue una gran preocupación en mi vida. El tema de la muerte, el tema, ese misterio de la vida. Ahora a lo mejor ya no me preocupa tanto. ¿Será que he aprendido a manejarlo? Pero la pintura me ayuda. Me ayuda porque me canaliza. Y en alguna medida el haber podido hacerlo durante tantos años es como que me da cierta tranquilidad de que no me equivoqué demasiado en lo que elegí para hacer. Si debieras decir cuál crees que es el misterio más grande, ¿cuál dirías? ¿La vida o la muerte? Y es lo mismo. Uno sin la otra no existiría. El concepto de infinito es lo más misterioso que alguien se puede plantear. ¿Y hay otra vida? ¿Hay otra posibilidad después de esto? Para mí no. ¿Se termina? Sí, sí. Yo creo que sí. ¿Cómo quieres ser recordado, Omar? ¿Como un buen artista, como un gran artista, como un buen tipo? Como un buen tipo. Yo creo que es más importante eso, que uno haya sabido llevar las cosas en una relación armónica con el resto. Me parece que eso es fundamental. Lo que uno busca en la pintura es armonía, ese equilibrio, esa estructura, que no escapa a la forma de ser y de vivir. Yo creo que uno quiere, yo creo que todos querríamos ser recordados como un buen tipo, ¿no? Que se equivocó poco, que intentó no equivocarse, y bueno, poco más que eso, ¿no? Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. La muestra de José Omar Henry puede visitarse hasta el 25 de septiembre en la Escuela Musto Sánchez de Bustamante 129. Auspiciantes. Y volvemos con una extensa agenda antes de despedirnos. Las siguientes firmas auspiciaron El Cuento de la Buena Pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. Laboratorio Civic,
3 centros de atención a pacientes. Presidente Roca 746, Oroño 33, Ceballos 249. Mucho más que el resultado de un análisis. Grupo OSDE. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Ambrosio Gatti. 55 años de Fante. Tecnologías para la producción. Delfín. Telas de tapicería, cortinería, toldos. Diego Obligado, Galería de Arte. Boulevard Oroño 29. Teléfono 440-6585. Calidad académica y compromiso social. Instituto Universitario del Gran Rosario. Promoviendo una cultura universitaria inclusiva. Previnca Salud. Llevando salud a tu casa. Teléfono 426-2201. Vamos a ver imágenes de algunas de las muchas muestras que se exhiben en Rosario. Lo que ya estamos viendo son las fotografías que muestra Norberto Pucholo en la Sala Trillas del Teatro del Círculo, Mendoza y La Prida. Pucholo llama a su muestra Homenaje al Círculo. Leonardo Testa, Pinturas en San Cristóbal, Italia 646. Emilio Torti en LQ, San Martín 750. Expone en qué consiste la insuficiencia del arco iris junto con Hernán Molina y con Gil Buffone. En los últimos años, los 3 artistas han añadido a la dimensión estética una dimensión espiritual. La otra orilla, fotografías de Florencia Ribalzaga en el Centre Català, Entre Ríos 761, donde también puede verse la muestra de recuerdo y homenaje para el pintor Víctor Hugo Montelar, fallecido el año pasado. San Borondón, acuarelas y objetos en cerámicas de la artista francesa Pauline Fondevila en Diego Obligado, Boulevard Oroño 29. Con mucho éxito de público, a pesar del mal tiempo de los primeros 2 días de arranque, se realizó la 6ª edición de Crack Bam Boom con la presencia de artistas nacionales e internacionales, talleres, concursos, etc. Se realizó el tercer encuentro Arte Ro en el Metropolitano. Lo mismo que el año pasado, debemos insistir en que es necesaria una mayor selección, un mayor cuidado en lo que se va a exhibir. Curso de realización de proyectos artísticos dictado por la licenciada María de Los Ángeles López en la Escuela Manuel Belgrano de calle Alén 3082. Comenzaron el jueves 20, tienen 2 meses de duración. Para mayor información, llamar al teléfono 430-5756. Sin carne, litografías de Hugo Cava en el Macro, piso 2, desde el 28 de agosto. Para variar, nos quedamos cortos de tiempo, hay material que no pudimos poner en el aire, justamente por eso queda para otro programa y nos vamos. Chau. Esténse bien de aquel lado y recuerden que si queremos entre todos, podemos hacer un mundo mejor.